Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar lo que es el estudio del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, y vamos en el día de hoy a pedirle a Dios, ¿verdad? Como siempre, darle gracias porque nos permite hacerlo, y a usted que siempre está ahí en su computadora, en su teléfono inteligente, en su televisor, ¿verdad? Mirando y estudiando con nosotros. Hoy vamos a empezar el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, que, que habla, el tema es de la iglesia gloriosa. ¿No? Efesios habla de la iglesia gloriosa y los temas claves son gloria, cuerpos, lugares celestiales. Mire, el autor del libro de los Efesios es adjudicado a Pablo, ¿verdad? En el tiempo, en el 60-61 después de Cristo. Y fue escrita por Pablo desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de dones espirituales. El apóstol se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben combatirse con armas espirituales. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios y Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia, la conducta del creyente y la iglesia en unidad con el Señor. Éfeso era un puerto importante en la costa occidental de Asia Menor, situada cerca de la actual Izmir. Allí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola, debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias. Aunque Pablo había estado antes en Éfeso, usted puede ver a Hechos 18:21, comenzó su ministerio en aquella ciudad en el año 55 después de Cristo y sirvió allí por 2 años completos. Usted puede ver a Hechos 19:8 al 10 y estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida es uno de los más conmovedores pasajes de la Biblia. Usted puede ver a Hechos 20, 17, 38. Dando esta introducción, inmediatamente vamos entonces a hablar de lo que vemos aquí en el capítulo 1, donde Pablo comienza diciendo de esta manera, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos aquí inmediatamente como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quienes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Por qué Pablo habla de santos y fieles? Describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. Son llamados santos así los que han sido hechos santos mediante la salvación. Usted puede ver a 2 de Corintios 1:1, 1 de Corintios 1:2, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2 y 12, Romanos 1:7. Continúa diciendo Pablo en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda herencia espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanzas de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están
en la tierra. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las aras de nuestras herencias, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí vemos cómo Pablo pues comienza en la carta hablando de la redención que hemos tenido en Cristo. Mire, él dice en el verso 3, bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios en 1 Corintios 12:1. Y se utiliza la misma palabra griega para espiritual a referirse a los dones del Espíritu Santo, lo cual evidencia que esto fueron incluidos entre las bendiciones. Podemos ver a 2 Corintios 1:3, Efesios 2:6, Efesios 3:10, Efesios 6:12. Pero me llama mucho la atención cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de Dios Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Fíjese, usted como cristiano, yo, ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. A veces yo escucho la palabra, el saludo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero realmente es un saludo. Pero ya el cristiano ha sido bendecido. Y esto ha sido motivo de muchos análisis en muchas partes. Pero dice aquí que el cristiano ya ha sido bendecido. Que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros realmente somos bendecidos. Entonces, por eso se ha armado un cliché, vamos a decir, donde usted oye todo el mundo en la calle, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No es malo, pero realmente ya como cristianos hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Ahora, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que llevar su palabra, pero somos bendecidos. O sea, no se sienta que usted no es bendecido. Ay, dame una bendición. Ya usted como cristiano es bendecido. Y lamentablemente, la gente, usted no sabe quién es cristiano y no en la calle. Todo el mundo está, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No es malo, repito, no es malo, pero realmente usted como cristiano tiene que saber que ya ha sido bendecido por el Señor. Usted lo que tiene y yo que obedecer su palabra. Dice el verso 4, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. O sea, usted puede ver a Efesios 5:27, Colosenses 1:22, Efesios 4:2, 15 y 16. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A través de Cristo nos convertimos, ¿verdad?, en hijos de Dios si creemos en el Señor. O sea, y es la palabra predestinado en el verso 5 afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Y no sugiere ningún fatalismo que incluya a uno mientras incluye a otro. Romanos 8:29. Predestinado, pero tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que bautizarnos para el perdón de nuestro pecado, aceptarlo como nuestro Salvador. Hay que tener claro, somos como dice aquí, realmente predestinados. Entonces eso afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos, no para una parte, ¿verdad? Y no es que sugiere ningún fatalismo que incluya a uno y que otro no. Todos podemos ir al Señor, todos podemos ser parte del plan si aceptamos como Salvador y nos bautizamos para el perdón del pecado. Usted puede ver a Romanos 8:29. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado.
Acepto significa literalmente agraciado por la gracia en Cristo. Y significa, en un término recurrente, que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación y el ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Claramente estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí el verso 7, redención por su sangre, usted puede ver a Colosenses 1:14, esta carta que hemos estado leyendo insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Usted puede ver a Efesios 2:16, al costo de su sangre redentora, Efesios 2:13. Dios ofrece perdón solo a través de Cristo. Muy importante esto, solo a través de Cristo. El perdón es posible porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25-27. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, ¿cuál misterio? El misterio era antes un secreto divino. Era un secreto divino el misterio. Pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada. Usted puede ver a Romanos 16:25. Cuando le hablen del misterio de Cristo, realmente lo que se le está diciendo es que realmente es el misterio completamente revelado, o sea, su palabra, porque la palabra está completa ahora. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, estamos hablando aquí de la dispensación, periodo de tiempo. Eso alude a la administración o manejo de una casa, no a un periodo de tiempo restringido. Y Pablo está hablando de los arreglos o dispensaciones de Dios en la historia humana. Usted puede ver a Gálatas 4:4, Colosenses 1:16-20. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este plan eterno inalterable de Dios, o sea, voluntad de Dios, usted puede ver los versos 1, 5, 9 y 11 de aquí de Efesios, y establecen la confianza en el firme propósito y el sólido fundamento de la vida en Cristo. Usted puede ver a Efesios 3:11, a Romanos 9:11, Hebreos 6:17, perdón. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Usted puede ver el verso 6 y el 14 de aquí del mismo Efesios. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, usted ve, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Realmente aquí, mire, fuiste sellado. En este es visto por algunos como una referencia a la justificación, pero este término no debe utilizarse aquí y el énfasis del versículo es diferente. La justificación implica aceptación. ¿Usted ve? Sellar evoca el concepto de autoridad. Juan 3:33-34. Por lo tanto, este versículo debe referirse a Hechos 19:1-6, donde los efesios que ya habían creído recibieron la plenitud del Espíritu Santo desde que Pablo le habló y ministró. Colosenses 1:15, Efesios 4:30. Dice el verso 14, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arra, ¿qué significa arra? Arra significa literalmente depósito, pago inicial, lo que hizo el Señor al morir por nosotros, o pago de entrada. La inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño, completamente y para siempre. Usted puede ver a 2 Corintios 1:22, Hechos 20:32. Mire, yo le puedo decir que esto que hemos leído, todo esto que hemos leído y hemos dado todos estos versículos, usted lo apunte
y estudie bien esto para poder entender la carta de Efesios. Oye, aquí comenzamos hablando que el verso 3 dice, bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo decía, y repito, ya usted como cristiano está bendecido. Ahora bien, si usted no lo cree así, entonces usted, todos los versículos, los capítulos que hemos hablado, yo le pido que por favor usted poco a poco lo repase y usted verá cómo va a entenderlo mejor. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos a venir después con el verso 15, donde habla de orar por sabiduría espiritual. Le doy la gracia por su compañía y le pido que siempre siga escudriñando su palabra, porque me parece a mí esa palabra que en ella está la verdad. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Bye bye.